¿Por qué mi novio cambió tanto después de que lo engañé? Sinceramente, nunca pensé que llegaría a este punto. Al principio, todo con él era perfecto. Él era todo lo que una chica podría querer. Atento, amable, siempre con una sonrisa para mí y dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que yo estuviera bien. Nos conocimos en la universidad, y desde que empezamos a salir, supe que me estaba entregando un chico que simplemente no tenía comparación con nadie más. Pero ahí radica el problema. Era demasiado perfecto, él no tenía ningún tipo de malicia, no rompía reglas, y para ser sincera, no tenía nada que lo hiciera emocionante. Si salíamos era a cenar a algún restaurante tranquilo y las conversaciones siempre giraban en torno a las clases, sus pasatiempos de lectura y su plan de vida. No había sorpresas, ni noches locas, ni anécdotas que contarle a mis amigas. Por otro lado, mis redes sociales estaban llenas de chicos que hacían cosas que parecían infinitamente más divertidas. Fotos de viajes, salidas de noche, amigos y chicas bailando en fiestas, y bueno, me parecían distintos a Daniel. Era como si la vida de ellos fuera un poco más emocionante que la mía, y era notoriamente a otro nivel. Mi relación se estaba volviendo monótona y aburrida. A pesar de que Daniel siempre estaba para mí, yo no podía evitar fijarme en lo que había afuera. Un día decidí que, iba a comenzar a seguir a estos chicos en Instagram y a veces les comentaba sus fotos. Al principio era solo por curiosidad. Me preguntaba cómo sería estar con alguien más espontáneo y con una vida más interesante. No sé cuándo exactamente las cosas cambiaron, pero de repente empecé a recibir mensajes directos de algunos de ellos. Al principio solo eran comentarios casuales, linda foto, qué guapa estás, cosas así, pero poco a poco las conversaciones se volvieron más personales. Y antes de que pudiera darme cuenta, pasaba más tiempo texteando con ellos que hablando con mi novio. No lo veía como algo malo en ese momento. Pensé que era inofensivo porque, nunca iba a pasar nada, ¿verdad? Pero supongo que lo que más me confundía era la sensación de adrenalina. Con Daniel todo era seguro y predecible. Con ellos sentía que estaba haciendo algo prohibido, algo que no debería hacer, y me gustaba. Una noche, después de que Daniel cancelara nuestra cita para estudiar para un examen, mis amigas me convencieron de ir a un bar que estaba cerca del centro. Vamos, te hará bien despejarte un poco, me dijeron. Así que fui. Me puse el vestido más ajustado que tenía y me arreglé como hacía tiempo no lo hacía, con un maquillaje más cargado y los labios totalmente rojos. Lista para divertirme. Y ahí fue donde todo cambió. Estábamos bailando y riendo, cuando de repente vi a uno de los chicos con los que hablaba en Instagram. No pensé que estuviera allí, pero nos reconocimos de inmediato. Él vino a saludarme, charlamos un rato y sin darme cuenta me estaba ofreciendo un trago. Uno tras otro seguimos la charla. Yo no era de beber mucho, pero esa noche quería olvidarme de todo, así que no rechacé ninguna copa. No recuerdo el momento exacto, pero en algún punto de la noche las cosas se salieron de control. Pero lo siguiente que supe fue que estábamos en la pista de baile demasiado cerca, sus manos en mi cintura, sus labios muy cerca de los míos, y luego la estupidez más grande de mi vida. Nos besamos, eso fue malo, lo sé, pero lo que vino después fue peor. No sé en qué estaba pensando, pero saqué mi teléfono y tomé una foto de nosotros besándonos y la publiqué en mis historias. De inmediato comenzaron a llegar mensajes y alguno incluso de mis amigos. Me preguntaban si todo estaba bien con Daniel, pero yo estaba tan borracha que no me importó. Solo me reí y dejé que las cosas pasaran, pensando que la borraría en la mañana, pensando en que nadie se daría cuenta y que no pasaría nada. Pero ya era demasiado tarde. Para cuando desperté con la resaca, tenía cientos de mensajes en mi bandeja de entrada y llamadas perdidas. Entre ellos había uno de Daniel. Abrí el mensaje con el estómago revuelto. Era una captura de pantalla de mi propia historia, la foto donde estaba besándome con ese chico. Mi corazón se hundió. No podía creer que hubiera sido tan idiota. Lo llamé de inmediato, intenté explicarle, decirle que estaba borracha y que no sabía lo que hacía, que no significaba nada, pero él solo me escuchó en silencio y luego dijo: lo que hiciste no fue un error. Eso es algo que no se borra con disculpas. Espero que algún día crezcas y entiendas lo que perdiste. Y me colgó. Eso fue todo. No hubo gritos, no hubo peleas, solo un adiós frío y seco. Daniel, el chico que siempre había sido comprensivo y paciente, se fue de mi vida sin mirar atrás. Yo seguí con mi rutina ignorando sus mensajes y publicaciones. Estaba seguro de que él seguía siendo el mismo de siempre. Probablemente estaba deprimido por lo que hice, pero no tardaría mucho en querer volver a buscarme. Así pasó el tiempo. Salí con otros chicos, fui a más fiestas, y de alguna manera no volví a pensar mucho en él. Hasta que un día, por pura casualidad, un amigo me mostró su perfil en Instagram.
Quise reírme, pensando que encontraría al mismo Daniel de siempre, pero no podía estar más equivocada. Había cambiado tanto que apenas lo podía reconocer. Ahí estaba, con una camisa ajustada que dejaba ver su torso todo marcado y una sonrisa que nunca antes le había visto. La gente lo rodeaba en cada foto. Chicas atractivas comentando lo guapo que se veía y sus seguidores se habían multiplicado por 1000. Ese era Daniel, el chico tranquilo que no se atrevía a hablarle a nadie. Revisé más y más fotos y me di cuenta de que algo había pasado. No era el Daniel que yo conocía. Sentí algo arder en mi interior. No era justo. ¿Cómo es que ahora él es el popular y el que vive las cosas, una vida emocionante que yo quería? ¿Acaso todo esto cambió solo por tratar de demostrarme algo? Pero bueno, si esa era su intención, le funcionó. Porque no podía dejar de mirarlo. Necesitaba saber más, necesitaba hablar con él. Pero lo que sucedió después fue algo que no me esperaba. Bueno, cuando lo encontré de nuevo en Instagram, simplemente no pude creerlo. No paraba de revisar sus fotos una y otra vez como si pudiera convencerme de que esto era irreal. ¿Era eso realmente lo que Daniel quería? Había algo en su mirada que no estaba allí antes, una seguridad y confianza que jamás le vi. Cada publicación tenía una cara de sorpresa impresionante. Fotos en el gimnasio con chicos igual de musculosos que él, saliendo a cenas elegantes, disfrutando de eventos con amigos. Y lo peor, todo rodeado de chicas muy bonitas. Chicas que eran todo lo opuesto a mí. No aguanté y le escribí. Comencé un mensaje casual, como si nada hubiera pasado entre nosotros. Hola, tiempo sin saber de ti. ¿Cómo estás? Me arrepentí de inmediato, pero ya era tarde. Me sudaban las manos y el corazón me latía a 1000 mientras esperaba su respuesta. Me quedé mirando la pantalla por lo que parecieron horas, hasta que finalmente contestó. Bien, ¿y tú? Eso era todo. Ni siquiera preguntó cómo me iba. Intenté seguir la conversación con un poco más de entusiasmo, pero él respondía con monosílabos y con cero interés. Era como hablar con un extraño. Aquel chico que me había adorado, que siempre estaba para mí y siempre tenía algo lindo que decirme, se emocionaba incluso escuchando solo mi voz. Ahora apenas me dedicaba unas palabras. ¿Dónde quedó el chico tímido y cariñoso que yo conocía? Me frustré. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? Le mandé al final, sin poder contenerme. Su respuesta fue seca y directa. ¿Y eso a ti por qué te importa? No podía creer lo que estaba leyendo. Él nunca me hablaría así. La sensación de incomodidad se transformó en una especie de enojo irracional. ¿Qué le pasa? ¿Acaso todo esto es para hacerme sentir mal por, no sé, demostrarme que es mejor que antes? De alguna manera en mi mente todo tenía sentido. Tal vez se obsesionó conmigo y quiso transformarse en alguien para llamar mi atención. Me reí bastante pensando en que estaba muy segura de que yo no podría estar equivocada. Las semanas pasaron y yo no podía dejar de ver sus publicaciones. Cada una era como, no sé, me ponía los nervios de punta. Ahora lo veía con otros ojos. Las fotos de su progreso en el gimnasio, los comentarios de otras chicas en cada foto y la forma en la que parecía más seguro y feliz, yo me moría de ganas de enviarle mensajes. Pero cada vez que lo hacía, él respondía como si apenas me recordara. Decidí intentar algo más. Le mandé una foto mía, una en la que me veía increíble, con el mejor maquillaje y un vestido que me encantaba. Le puse algo juguetón. ¿Te acuerdas cuando solía vestirme así para ti? Esperé, vi cómo leyó el mensaje, pero no contestó. La angustia me recorrió el cuerpo, pasaron horas y seguía sin respuestas. Entonces, por pura casualidad, revisé sus historias. Y ahí estaba. Una nueva foto de él en un bar con una chica sentada a su lado. Ambos estaban tan felices y parecía que brindaban como si estuvieran disfrutando de la mejor noche de sus vidas. Era como si se estuviera burlando de mí. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que él no era el mismo chico que dejé. Por mucho que intentara justificarlo, todo indicaba que había cambiado completamente. Y todo después de lo que le hice. No podía ser una coincidencia, así que seguí escribiendo. Trataba de provocarlo de alguna forma, pero en lugar de recuperar su atención, sentía que me ignoraba a propósito, como si le divirtiera verme desesperada. Finalmente, después de varios intentos fallidos, me harté. No podía dejar las cosas así. Tenía que hablar con él cara a cara, confrontarlo porque esa actitud suya solo podía significar una cosa. Seguía dolido y estaba usando esto para que, trataba de demostrarme que su vida era mejor y que podía ser como los chicos con los que engañé. Quedamos en vernos en un café que solíamos frecuentar antes. Llegué temprano con un atuendo impecable y el maquillaje, simplemente perfecto. Quería que se sintiera intimidado, que viera cómo me había convertido y lo que se había perdido. Cuando él llegó, casi no lo reconocí.
Iba vestido con ropa ajustada que destacaba cada músculo de su cuerpo, con el cabello perfectamente peinado y esa misma expresión confiada en sus fotos. Ya no era el chico inseguro que encogía los hombros con verme. Ahora era como si todo en él gritara, ¡mírame! Nos sentamos y por un momento no supe qué decir. Pero en lugar de abrirme como solía hacerlo, se limitó a observarme con una calma inquietante, como si no hubiera absolutamente nada que pudiera hacer o decir para sorprenderlo. Lo odié totalmente por eso. ¿Qué te pasó? Le solté finalmente. ¿Por qué cambiaste tanto? Él se quedó en silencio, un momento como si estuviera pensando en qué contestar. Luego sonrió, pero no fue una sonrisa cálida, no como la recordaba. Más bien me hizo sentir pequeña. De hecho, no, yo no cambié, solo dejé de ser el tonto útil que tú querías que fuera. Y eso me dejó totalmente fría. Me quedé helada, no supe qué decir. Él siempre había sido tan considerado conmigo, tan dispuesto a ponerme en primer lugar, y ahora me miraba como si fuera una desconocida. Y yo solo podía sentir coraje. No tienes que fingir, Daniel. Sé que haces esto simplemente para que yo te note. Sé que solo lo haces porque sigues dolido después de lo que pasó. Sus ojos se entrecerraron apenas y supe que lo había atrapado. Claro que era eso, estaba herido y quería venganza. ¿Por qué otra razón cambiaría tanto? Me incliné hacia él esperando que finalmente dejara caer esa máscara. Deja de hacerte el difícil, ya puedes parar con esta farsa. Admito que cometí un error, mi amor, pero también sé que puedes volver a ser el mismo chico que eras antes y volver a quererme. Sé que hiciste todo esto para llamar mi atención al final de cuentas. Esperé su reacción, esperé verlo bajar la guardia y soltar toda su frustración que debía estar ahí guardando, pero en lugar de eso, se echó a reír. ¿En serio? ¿Piensas que hice todo esto por ti? Me preguntó sin dejar de reírse. ¿No crees que te sientes demasiado importante en la vida de los demás? Sentí un nudo en el estómago. Quise contestar, pero las palabras no me salieron. Daniel se levantó, dejó un billete en la mesa y me miró por última vez. No soy el que no ha superado lo que pasó, ¿sabes? Si sigues pensando así, quizás deberías preguntarte si de verdad valías tanto la pena. Y se fue, dejándome sentada, sola y furiosa. ¿Cómo se atrevía a hablarme así? Pero mientras veía su figura alejarse, la duda se instaló en mi mente. ¿De verdad ya no le importó? ¿Acaso lo que hizo no tenía nada que ver conmigo? Esa noche me quedé revisando sus redes, buscando alguna señal de que todo esto era solo un juego para él, pero no encontré nada. Por primera vez empecé a preguntarme si en realidad yo era la que seguía obsesionada. Ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que ese juego de hacerse el difícil le dure mucho? Spider-Chimps. Hey tú, alto ahí guapo, ¿qué crees que estás haciendo? Dale like al video, comenta un comentario en la cajita de comentarios y suscríbete al canal si te gustó este video.